Bien, entonces esto era lo que teníamos, ¿no? Si recuerdan un poquito de lo que habíamos hablado la clase pasada. Estamos hablando aquí, describiendo el movimiento de un objeto, eh, de lo que ustedes gusten considerar, ya sea que sea un ave, que sea, no sé, un niño con su bicicleta, bueno, lo que sea que ustedes gusten. ¿Y qué es lo que se hizo? A ver, ¿qué se está indicando aquí en la gráfica? O sea, ¿cómo leemos esa información? Bueno, pues al menos hasta su punto máximo tenía una velocidad constante. Ok. Bueno, digamos, digamos, a ver, ¿por qué le llamas velocidad constante? ¿O en qué te estás basando para decir la velocidad constante? A ver, aquí están los datos, tal vez nos ayude. Porque, bueno, las velocidades de los intervalos que Ajá, analizamos sí. eran, o sea, su valor es constante. Mm, Por Hasta, ejemplo, hasta antes del punto máximo. bueno, aquí también es constante. O no sé, estás basándote para decir constante. Yo creo que la idea es otra. Tal vez el. Quizás. A ver, si nos fija, supongo yo, a ver, voy a intentar leer tu mente y supongo que el término constante lo estás basando en las respuestas al inciso A y al inciso B. Ajá, y si analizáramos cualquier Ajá. otro intervalo dentro de entre, entre el 40 y el menos, ¿cómo era? Menos 5 menos 25. Ajá. Si checáramos si analizáramos cualquiera de esos, o incluso creo que desde el menos 25 hasta el 40, la Ajá. velocidad de ese segmento seguiría siendo 375. La palabra Mm, no era constante, pero ah, creo que ahora ya me tiene un poco. ok, yo creo que entonces que cuando hablas, bueno, al menos por lo que yo estoy entendiendo, dices que es constante, que en este caso, o sea, el inciso A y el inciso B tienen los mismos resultados. O sea, esos dos intervalos fueron distintos, pero arrojaron el mismo resultado numérico. Ajá, Entonces, en velocidad. ok, entonces digamos que el término adecuado sería que las velocidades en esos dos intervalos es la misma. Ajá. Ok, en esos intervalos la velocidad fue la misma, coincidió numéricamente. Ok, porque sí, porque hay que tener mucho cuidado con el término constante. Entonces, más que el término, utilizar la palabra constante, creo que lo adecuado sería que las pendientes de estas rectas, o sea, si nos vamos a la gráfica, las pendientes de estas dos líneas rectas es la misma. Pero sí, como también tú lo comentas, si eliges cualquier otro intervalo, estoy seguro que para dicho intervalo, el valor de las velocidades que encuentras no va a ser el mismo. Por ejemplo, veamos estos puntos. Este y este otro, que están muy juntos, si dibujamos la recta que los une, no creo que sea exactamente igual a 3.75 metros sobre segundo. Dudo que tenga el mismo valor. Entonces, eh, regresándonos al inciso A y el inciso B, los valores de las velocidades para esos intervalos coincidieron, son iguales, pero eso no garantiza que en cualquier otro intervalo, en el tiempo cero al tiempo que eran 16, todo lo que midamos sea exactamente con el mismo valor de 3.75 metros por segundo. Esos coincidieron, fue cosas del destino. Bueno, ¿qué más recuerdan o algo más que vale la pena recordar de la clase pasada?
¿Por qué no es correcto decir que velocidad es igual a distancia sobre tiempo? Porque la velocidad tiene una dirección. Ok, vale, es un vector, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es la velocidad? ¿Cómo definimos a la velocidad promedio? La podríamos definir como una unidad vectorial, ¿no? Es una cantidad vectorial, sí, pero ¿cómo se calcula? De hecho, aquí está. Bueno, el incremento del. Bueno, el vector resultante, ¿no? No, no, no. Bueno, el vector resultante generalmente como que nos habla de que estamos sumando. No, sería el incremento de la distancia, ¿no? Mm, no, precisamente. ¿Estos quiénes son? O sea, R2 y R1, ¿de qué nos hablan? Es la distancia final menos la distancia inicial Ajá. entre el tiempo final menos el tiempo inicial. No, La posición final menos la posición. Bueno, el incremento de la posición, ¿no? Sería. Exacto, el cambio en la posición. Mucho cuidado, porque cuando hablan de diferencia de distancias, es o sea, es lo que están ahí restando son cantidades positivas siempre. Y las posiciones, como vimos justamente en este ejemplo, las posiciones pueden ser negativas. Perdón, ya me estoy alejando. Aquí está, las posiciones pueden ser negativas. Porque nos están diciendo que en este caso, si estamos moviéndonos en el eje X, estos menos 20 metros están ubicados a la izquierda del origen. Entonces, mucho cuidado, no es la distancia. La velocidad no se define a través de una distancia, se define a través del cambio de posición. La rapidez promedio, por su parte, tampoco se define como una resta, sino es una cantidad aditiva que siempre va tomando en cuenta las distancias que va acumulando el objeto en su recorrido. Justamente como el que hicimos acá, si recuerdan, para el inciso C. Vean todo lo que tuvimos que hacer. Tuvimos que sumar las distancias que iba recorriendo el objeto. Va sumando y sumando y sumando y sumando. Es como el Pac-Man que va, cada vez que avanza, va acumulando y sumando más distancia. Bueno, entonces, cuestión importante a rescatar. La velocidad, en efecto, es una cantidad vectorial y se calcula a través de la diferencia entre las posiciones. Posición final menos posición inicial. Entre el intervalo de tiempo que le toma al objeto realizar dicho cambio. Mientras que la rapidez promedio es una cantidad escalar, por lo tanto siempre es positiva, porque toma en cuenta la distancia total que recorre el objeto, que siempre se va sumando entre el intervalo de tiempo empleado para realizar dicho recorrido, que también es una cantidad positiva. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Vamos a resolver el último inciso. Tenemos pendiente. Creo que aquí. Déjenme ver aquí. Esto está de más. Vamos a ver el último inciso para este problema. En el inciso, ¿qué nos pedían? El inciso D. De 6 segundos a 26 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, pues no sé qué será bueno. Creo que vamos por una gráfica nueva. Voy a control aquí. Y entonces voy a tomar esto y voy a tomar esto otro para no
ensuciar las gráficas que ya tenemos ahí. Vale, entonces aquí voy a borrar todo lo que ya tenemos. Muy bien. Entonces, para el siguiente inciso, ¿qué queremos? De 6 segundos, aquí está, a 26 segundos. Está aquí abajo. Muy bien. ¿Qué podemos notar ahí? Que su posición es cero. Su posición es 0, ok. Es decir, ¿en dónde lo estamos ubicando? O sea, si la posición es 0, ¿en dónde estamos ubicando al objeto? ¿En dónde lo estamos ubicando? ¿En el origen? Exactamente, sí, en el origen. Es lo que significa la posición 0, que está en el origen del eje X. ¿Vale? Muy bien. Entonces, a ver, como teníamos aquí, la posición inicial del objeto para este intervalo son 0 metros, ¿no? Es decir, está en el origen. Su posición final, después de ir y regresar, lo ubicamos a 26 segundos después en la posición, nuevamente, 0 metros, en el origen. ¿Cuál es la distancia que recorrió? Entonces la gráfica nos ayude. 70, ¿no? Creo. 70 será, a ver, por ejemplo, en el anterior era 90. Bueno, aquí tenemos que quitarle unos 25. Creo que son 101, profe. Sí, yo creo que tiene que ser un poco más, ¿no? Porque, a ver, se supone que estamos partiendo de este punto y estamos llegando al origen nuevamente. Pero vean toda la distancia acumulada. Entonces, ¿cuánto fue lo que estuvo avanzando este objeto? 80, ¿no, profe? 80, sí. Porque su punto máximo, o sea, su posición máxima, aquí está, avanzó 40, ¿no? Vean, la distancia que hay de separación entre estas dos posiciones es de 40. Y después regresó. Entonces, ¿cuánto avanzó? 80 metros. Bueno, ¿sí todo ven todos claro? Sí, profe. ¿Vale? Entonces, bueno. Disculpe, profe, Sí. ¿podría repetir esa parte? Es que no, bueno, está fallando mi internet y no lo escuché. Por favor. A ver, es que nada más estamos aquí determinando la distancia que recorrió el objeto, que en este caso, como partió del origen, es decir, del tachecito que está en amarillo, hacia el eje X positivo, la máxima posición que pudimos registrar fue de 40 metros. Es decir, que avanzó 40 metros hacia el eje X positivo o alejándose del origen. Una vez llegado a esa posición, aquí indicado con la flecha en verde, comenzó a regresar hacia el origen. Es decir, que volvió a avanzar 40 metros. Entonces, la distancia total que recorrió pues, fueron 40 en el viaje de ida y 40 metros en el viaje de regreso. Un total de 80 metros.
Ok. Gracias, Para todos profe. es claro entonces ya la distancia que recorrió. Sí. Entonces aquí podemos poner 80 metros. Bueno, entonces vamos a calcular las mismas cantidades que ya teníamos para los otros casos. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? La velocidad promedio. La velocidad promedio, ¿cómo se va a determinar? Ok, vamos a tomar en cuenta. ¿Cuál fue su posición final? La posición final. 0, metros sí, en porque está en el origen. 0 metros. 0 metros y Menos 0. menos 0 metros, exacto, porque fue la posición de la cual partió para este intervalo de tiempo que nos están planteando. 0 metros y también. Y el intervalo de tiempo, 26 segundos. 26 segundos, tiempo final. El otro no lo alcanzo a ver. Son 6 segundos. 6 segundos. Sí. Entonces el tiempo 1 son justamente 6 segundos. Muy bien. ¿Y esto cuánto da? Al momento ya de resolver ahí. 0 metros, sí. Las unidades. Ahora te queda 1, ¿no? A ver, ¿por qué 1? ¿O qué queda? Bueno, sí. Metros sobre. Sobre 26, sobre 20 segundos. Ok. ¿Y eso exactamente cuánto da? 0 metros sobre segundo. 0 metros sobre segundo. Ok, entonces, Sí. si lo quieren poner así, 0 metros sí, o sea, en la parte del numerador, entre la parte del denominador que son 20 segundos. Y esta cuenta, pues, da 0 metros sobre segundo, perdón, aquí, 0 metros sobre segundo. Y muy bien. Vamos a calcular la rapidez promedio para contrastar y concluir esta parte. A ver, entonces la rapidez promedio, ¿cuánto da? ¿O qué datos tenemos que tomar en cuenta? 80 metros. 80 metros, que es la distancia que recorrió en este viaje que hizo. Muy bien. Sobre. Sí. 20 segundos, creo. 20 segundos, correcto. Ese es el tiempo que le tomó recorrer dicha distancia. Y ¿cuánto da esto? 40 metros sobre segundo. 4 metros. Sobre 4. Sí, perdón, 4, perdón. 4 metros sobre segundo. Muy bien. Todavía. Ok, vale. Entonces, esos son los datos que tenemos. Ahora, si recuerdan, había una, vamos a decirlo así, una relación con la gráfica. ¿Recuerdan cuál es la relación de la gráfica que habíamos encontrado con base en los otros casos? Aquí hay dos rectas. Calculamos la pendiente en cada una de ellas y algo sucedía. Aquí hay otra recta y calculamos también la pendiente y algo sucedía. A ver, ¿qué nos estará diciendo aquí? ¿Recuerdan cuál de las dos cantidades, velocidad promedio o rapidez promedio, se relacionaba con la gráfica? La velocidad, ¿no, profe? La velocidad La promedio. pendiente. Ajá, y lo hacía a través de la pendiente de la recta, que unía a los dos puntos que estábamos trabajando. Muy bien. ¿Y este resultado qué entonces nos está diciendo? ¿Cómo se interpreta en la gráfica? O sea, gráficamente, ¿qué querrá decir? Está acostada, ¿no? la pendiente 0. Bueno, Exactamente. que tiene Que está pendiente cero. totalmente, exacto, que está totalmente horizontal o acostada, o bien
pendiente cero. Muy exactamente. O sea, aquí está. Aquí está la recta que une los dos puntos, las dos cruces en amarillo. Y vean, tiene pendiente con valor 0. Entonces, M, bueno, aquí la pendiente de esta recta tiene el valor de 0 metros sobre segundo. Entonces, como ven, la relación entre la gráfica de la posición contra el tiempo, pues está relacionada justamente con la velocidad promedio a través de esta recta. O sea, ustedes tomen dos puntos en su gráfica. Únalos con una línea recta y la pendiente de esa línea recta les va a dar como resultado el valor de la velocidad promedio para dicho intervalo de tiempo que ustedes están considerando. Así, tal cual. Y es más, ¿recuerdan cuál es la interpretación de tener una pendiente negativa o bien de tener este signo menos aquí en la velocidad promedio? Que va a la izquierda o a la derecha, ¿no? Bueno, la dirección. Exacto, la dirección. En concreto, para este problema, el signo menos, ¿qué indica? ¿Que va a la izquierda? Exacto, del eje X, así es. Y esa información también la leemos en la pendiente, ¿no? Ya no. O sea, la pendiente es muy, si se dan, o sea, lo que quiero aquí tal vez resaltar es que la pendiente de las rectas tienen mucha información, guardan mucha información, porque no solamente nos están dando información sobre la parte numérica, 2 metros por segundo, sino incluso nos están diciendo, sabiéndolo interpretar correctamente, la dirección en la cual se estaba moviendo el objeto para un cierto intervalo de tiempo. Bueno, entonces sí queda claro la interpretación geométrica que tiene este resultado. O sea, gráficamente, ¿qué significa esto? Que es una recta con pendiente 0 o que está totalmente horizontal. Bueno, aquí también resulta, si lo notan, que es muy evidente que la velocidad promedio, pues nada que ver con la rapidez promedio. Vean, aquí tiene un resultado, su módulo es 0, mientras que aquí su valor es de 4 metros por segundo. Entonces, otra pregunta nuevamente. ¿Recuerdan bajo qué circunstancias podemos decir que la velocidad, el módulo de la velocidad promedio es igual a la rapidez promedio? Cuando las dos solo van en una dirección. Cuando el objeto se mueve en una sola dirección, así es. O siempre a la izquierda, bueno, hablando del eje X, o siempre a la derecha o siempre a la izquierda. Pero si el objeto representa este movimiento de regresar, estas cantidades, como vimos en este caso, pues dejan de ser iguales. Entonces, cuando nos decían a nosotros, nos vendieron la idea de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, no nos lo decían tal vez explícitamente, pero se asumía que el objeto se estaba moviendo siempre en línea recta, sin cambiar su dirección. Pero es algo que, digamos, es un caso muy particular, porque pues un objeto no necesariamente siempre se mueve en línea recta todo el tiempo. Va a dar tal vez alguna vuelta en U, o va a doblar a la derecha o a la izquierda, pero garantizar que el movimiento siempre es en línea recta, pues es muy difícil, digamos, ya en la vida real. Por eso hay que tener muy presente la diferencia y ya no decir que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Digamos que eso está bien para el nivel medio superior hacia atrás, porque asumimos que el objeto nunca cambia de dirección. Pero ya a partir de ese momento, muchachos, sí hay que tener en cuenta que la velocidad es el cambio de la posición. Y como vemos aquí, cambiar de posición, pues nos habla entonces de una cantidad vectorial. ¿Comentarios, preguntas con relación a esta parte? ¿Al inciso C o esto que les comento? No, profe. ¿No? Ok, bueno, ahora viene la interpretación de esto. ¿Qué significará entonces este 0? O sea, no hay lugar, aquí no hay duda de que el resultado sea 0.
velocidad promedio igual a 0 metros por segundo dirección Y. ¿Pero qué significará? O sea, ¿cómo interpretamos ese resultado? Que no cambió de lugar. O sea, que se quedó quieto. Que volvió a la misma posición, ¿no? Ok, exacto. A ver, Que no aquí hay... cambió de dirección. ¿Cuál fue el último, perdón? Que no cambió de dirección. No, casi. Se De hecho, yo mantuvo diría que es lo opuesto, ¿no? De hecho, yo diría que es lo opuesto, que sí cambió de dirección. Porque de esa manera regresó al punto del cual partió. A ver, en la velocidad promedio, 0 metros por segundo, ok, mucho cuidado, no significa, o al menos no hay que decirlo de esta manera, que el objeto no cambió de lugar, porque de hecho sí lo hizo. Vean, su velocidad, de hecho su rapidez promedio nos habla de que recorrió 80 metros en 20 segundos. Es decir que no cambió de posición o que se queda en el mismo lugar no es del todo correcto. Lo que hizo el objeto fue de un punto de inicial, o sea, de su posición inicial, salió, hizo un recorrido, quién sabe qué tantas cosas hizo, pero terminó regresando a su lugar de origen. Es decir, que sí cambió de dirección, porque si bien iba, digamos, hacia arriba en esta pista, ¿ok? En esta dirección, hubo algún punto en el cual comenzó a regresar. Es decir, cambió de dirección. Iba hacia la derecha, pero sucedió algo que lo hizo retroceder y ahora comenzar a avanzar hacia la izquierda. Pero de tal manera que regresó a su punto inicial. Recorrió una trayectoria cerrada, vamos a decirlo así. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, muchachos. Esa es la interpretación. Que el objeto regresó a su punto de origen, por lo tanto, sí cambió de dirección en algún lugar, en algún instante de tiempo, sí, lo tuvo que hacer. Si no, ¿cómo nos explicamos que pudo haber regresado? Que eso hablando en un plano. Entonces, la velocidad promedio, lo que nos está diciendo aquí, en todo caso, es que, vean, déjenme aquí borrar esas curvas. Ok. Lo que nos está diciendo es que el objeto, en promedio, avanzó tantos metros hacia adelante como los mismos, ok, en sentido opuesto, de tal manera que estos dos recorridos en promedio dan un 0. Entonces nos habla de que el objeto, repito, regresó y cambió de dirección en algún momento. Entonces mucho cuidado con la interpretación aquí de este 0 metros por segundo. De hecho, en la gráfica ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? El objeto salió, avanzó y después regresó. Lo mismo que avanzó hacia la dirección positiva, fueron los mismos metros que avanzó, pero en la dirección opuesta. Profe, entonces Sí. ese 0 lo que nos estaría diciendo es que entre los dos recorridos no hay diferencia, por eso da 0. Es la misma. ¿Diferencia en qué aspecto? ¿O a qué te refieres con la diferencia? Pues como dijo que los dos recorridos eran iguales. Ajá, para este objeto sí. Ajá, por eso, no sé si por eso salió 0. A ver, déjame pensar un ejemplo. Ok, en este problema en concreto, por tratarse de un movimiento en línea recta, sí podemos asegurar que lo que avanzó hacia la derecha, digamos, o sea, en el sentido de la flecha en amarillo hacia la derecha de la pantalla, es lo mismo que avanzó hacia la izquierda, ¿no? Como en su viaje de regreso. Eso sí lo podemos garantizar porque el movimiento fue en línea recta.
el movimiento fuese en 2 dimensiones, por ejemplo, ya no podríamos asegurar 100% que la misma distancia que recorrió para ir es la misma distancia que utilizó para regresar. Porque aquí el movimiento ya es en 2 dimensiones, por ejemplo, y entonces hay que tomar qué pasó con el eje Y también. ¿Vale? Entonces, lo que sí podemos garantizar con la velocidad promedio, es que el objeto, o lo que nos está diciendo es que el objeto regresó a su punto de origen. Por lo tanto, hubo un cambio de dirección para poder regresar. Nota que aquí no estamos considerando, bueno, es que aquí es el tema. Aquí en concreto, por tratarse de un movimiento en línea recta, el recorrido que hace en ambas direcciones, digamos que es el mismo, los mismos 40 metros que emplea para ir, los mismos 40 metros que utiliza para regresar. Y eso es porque, digamos, está solamente en una sola dimensión. Pero si fuese en un movimiento en 2 dimensiones, por ejemplo, ve aquí y acá, ¿no? Es posición inicial x1, posición inicial x2. Piensa que ahora esto es en un plano. Es decir, aquí está el eje X y aquí está el eje Y. Entonces, esta es la posición, estas son sus posiciones. ¿Vale? Entonces, a ver, déjame ver aquí. Mejor Entonces, estos no son así, son X1 y nota que aquí tenemos Y1 también, porque es en 2 dimensiones. X2 y Y2. Entonces el objeto inicialmente estaba en esta posición. Terminó acá, en esta posición. Pero para realizar ese cambio de posición, ¿ok? Pudo seguir la siguiente trayectoria, ¿no? Avanzó aquí, hizo esto y terminó acá. ¿Ok? Pero si en el caso en que haya regresado a su posición original, pudo haber hecho esto simplemente. Así, vea. Entonces, noten que cuando el movimiento es en 2 dimensiones, como es en este caso, no podemos decir o garantizar que lo que se movió en las 2 dimensiones es exactamente lo mismo. Si ven en el eje X se movió un poco más, ¿no? O sea, fue avanzando hasta en la Y negativa, en las Y positivas, perdón, fue avanzando más y después regresó. Y para llegar a esta posición X2. ¿Ok? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. En una dimensión es más fácil ver que lo que avanza en una dirección la vuelve a recorrer al regresar. Pero en 2 dimensiones, por ejemplo aquí en este caso, en esta figurita, pues vemos que no necesariamente se tiene que avanzar en la misma trayectoria que se avanza. Se pueden regresar al mismo punto de inicio de distintas formas. No sé si con esto quede más o menos resuelta tu pregunta o lo que está, o va en el sentido de lo que tú preguntabas. Sí, profe, está bien. Ya lo entendí más. Ok, bueno, aquí mejor lo dejo. Sí. Ok, entonces, a ver, con base en estos resultados, en estos 4 incisos que tenemos aquí, ¿cuál creen ustedes que sea entre la velocidad promedio y la rapidez promedio la que nos da más información del movimiento?
Pues dependería de qué perspectiva lo viéramos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuál otra perspectiva? Bueno, yo lo que entendería es que, por ejemplo, la velocidad promedio pues nos da un poco más de información en el sentido de que nos indica bueno, cómo se relaciona la posición final, la posición inicial y también sus respectivos tiempos, ¿no? De cada una de ellas. Ok. Cómo se comportan entre ellas. Ujú. Mientras que la rapidez, pues, viéndolo desde la perspectiva de que si tú nada más en concreto quieres saber la distancia, o sea, qué distancia recorrió en un intervalo de tiempo, Ujú. pues, nada más, sin importar si es, bueno, como usted dice, sin importar si es en línea recta o tal, sino nada más qué distancia recorrió en tanto Sí. tiempo. Ujú. Entonces dependería de qué perspectiva lo quisiéramos ver o qué quisiéramos, qué información quisiéramos disponer, ¿no? Ok, de acuerdo. Y en general, o sea, sopesando ambas características, como mencionas, en la práctica, ¿qué podría hacernos más útil? ¿Simplemente ir acumulando distancia sobre tiempo o conocer la dirección del movimiento? Pues sí, en este caso Ya con la dirección. Ujú. Por ejemplo, para fines de diseño, ¿no? De automóviles, se me ocurre, por ejemplo, en estos túneles no sé si lo han visto, ¿no? Túneles de viento, pues hay que, por ejemplo, tomar en cuenta la dirección de las ráfagas de aire. Se me ocurre, por ejemplo. Entonces ahí no solamente me interesa ver la parte numérica, es decir, cuál es el módulo de la velocidad, cuántos kilómetros por hora están avanzando, ¿ok? O la velocidad de esas corrientes, sino también la dirección, ¿no? Porque para una aeronave, por ejemplo, el impacto que va a recibir si el aire le llega siempre de frente, no va a tener el mismo efecto que si le llega de manera lateral. Entonces ahí la dirección de esas masas de aire en movimiento sí me interesan. Por justamente las cuestiones de los alerones y toda esa parte, ¿no? Entonces, resulta que la velocidad, eh, es decir, tomando en cuenta la dirección, es mucho más útil en la práctica que solamente la rapidez, concretamente. O sea, en la práctica, vamos a la parte práctica. Si bien, como bien menciona, sí, depende de lo que yo quiera encontrar, ¿no? Depende de qué es lo que yo quiera obtener con información, pues puedo utilizar una u otra. Pero digamos ya en la parte práctica, pues no me basta con quedarme solamente con el módulo, decir, bueno, tiene 22 kilómetros por hora. Muy bien, sino que interesante y le puedo sacar mucho más provecho saber en qué dirección se está moviendo un objeto o las interacciones que tiene en su alrededor, cómo le están llegando, ¿no? Cómo lo están afectando. Si siempre son todas hacia arriba, son todas hacia abajo, si lo jalan hacia el este, al oeste, etcétera. ¿Ok? Entonces, la velocidad, para fines prácticos, digamos, es más rica en información que la rapidez promedio. Entonces, es justamente en esta cantidad en la que nos vamos a centrar. ¿Ok? Y entonces, antes de pasar a otra cosa, regresando a la pregunta que les había hecho, ¿qué mide entonces un velocímetro? Rapidez. Rapidez. Mide rapidez. Exactamente. Pues yo creo que ya en este momento ya les es bastante claro que el nombre, pues digamos que le queda, no es del todo adecuado, en pocas palabras. El velocímetro tiene un nombre que no le corresponde, tal cual. Podrían ponerle, no sé, en algún texto, en algún libro, y recuerdo que le ponían rapidímetro, no velocímetro, justamente por esta parte. Si midiera velocidad, tendría que estarnos registrando no solamente qué tan rápido estamos cambiando de posición, sino en qué dirección. También tendría que registrar esa parte, o sea, una cantidad vectorial.
Y lo que hace es justamente lo que hicimos en estos dos últimos ejemplos, ir acumulando, ¿no? Ir sumando las distancias que va en nuestro automóvil recorriendo, sin importar si dimos vuelta en U, si regresamos al origen, algo por el estilo. No tome en cuenta las direcciones, simplemente va acumulando y acumulando distancias. ¿Ok? Entonces, eso es algo importante que uno debe de al menos conocer desde el punto de vista técnico. Bueno, vamos entonces a comentar lo siguiente, para ya pasar ahora sí a la verdadera cinemática que vamos a revisar. Digamos, eso que vimos sí forma parte de cinemática, pero vamos a ponerlo así, es como cinemática para principiantes. Ahora viene la cinemática ya para ustedes, ¿no? Para adultos. Bueno, déjenme hacerle el siguiente comentario. Les voy a borrar aquí. Entonces, primera observación. Ya vimos que de las dos cantidades que podemos obtener o utilizar para describir el movimiento, rapidez y velocidad, la velocidad tiene más información porque nos da la dirección. O sea, casi no tenemos que hacer ningún cálculo adicional y en automático la velocidad ya nos da como regalo la dirección del movimiento. Y es más, incluso visto desde la vista gráfica, la pendiente de la recta ya nos da como regalo hasta el signo del movimiento, como fue en este caso, de menos 2 metros por segundo. O sea, casi todo está en bandeja de plata. No hay que hacer algún cálculo adicional para nosotros determinar incluso la dirección del movimiento. Bueno, sin embargo, la velocidad promedio tiene un problemita. ¿Cuál es? Bueno, consideren este caso. Posición, el tiempo t igual a 0. Y consideren, por ejemplo, este otro punto, el que está aquí, ¿no? Estamos hablando de 12 segundos, ¿no? Bueno, ya hemos visto en los cálculos que tenemos aquí ya realizados que nosotros podemos unir con una línea recta estos dos puntos. ¿Ok? Esta línea recta la construimos y vean, la pendiente de esa línea recta nos va a dar el valor de la velocidad promedio y hasta con el regalo de decirnos la dirección. Bueno, el problema está en que, vean, la velocidad promedio es muy global, va desde 0 hasta 12 segundos, pero en el trayecto el objeto no siguió en línea recta. Vean aquí, tenemos un punto por debajo de la línea verde, otro punto por debajo de la línea verde, otros dos más por debajo de la línea verde. Entonces, de alguna manera podemos decir que estamos perdiendo información o hay información que la velocidad promedio no está viendo, no está registrando. Por el hecho de que toma un intervalo, perdón, toma un T1 y un T2 y ese T2 puede estar tan alejado del T1 como se quiera. O incluso puede venir alguien más osado y tomar en cuenta esto, vean, el mismo punto inicial, pero tomar el punto final y construir su línea así. Y está bien. O sea, en ese sentido está bien porque está calculando una velocidad promedio y la velocidad promedio lo que pide siempre son desplazamientos, ¿ok? Posición final menos posición inicial entre el tiempo que le tomó al objeto realizar dichos cambios. Entonces, conceptualmente está bien si alguien viene y lo hace de esta manera. Pero el problema es que está perdiendo información. Y aquí es mucho más notoria la información que estamos perdiendo, ¿no? Vean todos los puntos que la velocidad promedio no está tomando en cuenta. ¿Qué proponen ustedes para resolver esta situación? ¿Qué podríamos hacer? Para, en lugar de perder información, intentar ser más descriptivos y ganar más información. Poder describir con mayor exactitud, aquí la palabra clave es exactitud, el movimiento del objeto. Bueno, una sería, yo creo que por partes. A lo mejor, pues sí será un poco tardado, pero si queremos acaparar la mayor parte de información, sería punto a punto.
Ok, Y por la ejemplo. otra, bueno, no sé si Sí. se pueda, pero a lo mejor con esa de la longitud de arco y esas cosas, Ajá, ajá. nada más. Pero bueno, no sé si se puede. Ok, bueno. Con, Sí, con intervalos más cortos, ¿no? con intervalos más cortos, ok, como decía, ¿no? Punto a punto. Por ejemplo, ¿no? Podríamos hacer aquí, ¿no? Fijar estos dos. O sea, que están más cercanos, ¿no? Están más pegaditos estos dos puntos. Y trazar esta línea, ¿no? Y entonces como que ya hagamos un poco más de información, tomamos en cuenta esta otra, y así, ¿no? Construimos otra línea aquí recta, y tomamos otra aquí, y otra acá. ¿Eso es a lo que se refiere? Ah, sí, sí, eso. Ok, vale, vale, sí. En cierto sentido, sí, así es como se debe de... Sería lo más adecuado, quiero decir. Lo más adecuado. Pero, claro, dicen ustedes, podría ser muy tardado. Sí. Bueno, sí, en el sentido de que estar ahí, digamos, de manera gráfica, haciendo esto, sí nos va a llevar tiempo. Porque, de hecho, vean, algo que está sucediendo aquí, que igual y tal vez la gráfica no nos lo muestra con claridad, pero vean. Consideren estos dos puntos. Si hacemos un zoom, vean que esta línea recta no está cubriendo todos los puntos. A pesar de que están uno al lado del otro, de acuerdo a los datos que tenemos, claro, hay otros puntos que no estamos tomando en cuenta. Por ejemplo, aquí es el 8 segundos y a los 10 segundos. La pregunta es, bueno, ¿y a los 9 segundos qué pasó? Y no solamente a los 9, sino a los 8.5 segundos. ¿Dónde estaba el objeto? Y no solamente a los 8.5, sino que a los 8.25 segundos. Y así, cada vez más intervalos más pequeños de tiempo. Entonces 8. ahí, ¿Sí? profe, ya sería ahora sí lo de cálculo, ¿no? Hacer el límite de tiempo, Ajá, exacto. que la distancia tienda a cero. Ajá, que el intervalo, en este caso el intervalo de tiempo que estamos considerando no sea muy grande. Incluso decir que tomarlo como 2 segundos como vemos aquí, es muy grande, ¿no? O sea, 2 segundos perdemos también ya mucha información. Entonces, si lo hacemos con intervalos de tiempo más pequeños, mucho más pequeños, vamos a ganar más información. Y justamente sí, llegamos a un límite. Exactamente. Entonces voy aquí a borrar un poco esto. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, lo que sigue a continuación es una clase bastante improvisada improvisada en el sentido de que no es una clase de cálculo tal cual, sino es una clase de física, pero con el contexto de cálculo un poco. Entonces, a ver, paso número 1. Fijamos un punto, ¿no? Este que está en rojo va a ser nuestro punto fijo. A partir de él vamos a referenciar todo. Bueno, entonces, si queremos calcular la velocidad promedio, como vimos, nos fijamos en algún intervalo, en algún tiempo posterior. Bueno. Ok, entonces aquí tenemos un T1. ¿De acuerdo? Es T1. Pero justamente por las observaciones que ustedes hacen y las sugerencias que también proponen, hay que pues ir quedándonos con un intervalo de tiempo cada vez más pequeño. Entonces, si bien aquí teníamos una recta que funcionaba bien para la velocidad promedio, perdíamos información. Entonces vamos a elegir un punto más cercano, uno que está aquí en verde, ¿no? Entonces vean, este punto en verde me define ahora un T sub 2 aquí, en el eje horizontal. Por lo tanto, para este punto en verde, pues puedo construir otra línea recta que lo una, ¿no? Aquí. Pero, vean, sigo perdiendo información. Entonces nos vamos más hacia atrás y decimos, bueno, pues ahora más pegadito. Pues ahora construyo otra línea recta y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahora tengo aquí un T sub 3.
Muy bien. Entonces, como bien mencionan ustedes, el intervalo de tiempo que estamos nosotros eligiendo se vuelve cada vez más pequeño. Comparémoslo con los dos que teníamos hace unos instantes. Por ejemplo, este. Con el T1 estamos hablando de 12 segundos. Con el T2 estamos hablando del orden de 5, 6 segundos. 5 segundos. Y en el T3 estamos hablando del orden de como de 2 aproximadamente. 2 segundos. Pero podemos seguir aquí actuando, ¿no? Por ejemplo, podemos ir a hacer zoom. Y en este punto, vean, podemos elegir otro punto ahí escondido y construir otra línea recta. Entonces aquí tenemos un T4. Entonces aquí tenemos un T sub 4. Y vean que el intervalo de tiempo pues, se ha reducido considerablemente. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo voy a poner de esta manera. Voy a argumentarlo de este modo. Para tener información, ¿okay?, de manera más precisa, sobre el movimiento de un objeto, ¿no?, los intervalos de tiempo deben ser muy pequeños. ¿Ok? De tal manera, ¿okay?, de tal manera que llegamos, sí, llegamos al siguiente resultado. Muy bien. ¿Cuál es el resultado al que llegamos? Vean. La velocidad promedio que veníamos manejando va a ser reemplazada por una nueva velocidad. O sea, la velocidad promedio, digamos, vamos a decirlo así, nos sirvió para construir algo más útil o más preciso. La velocidad promedio va a ser reemplazada ahora por una velocidad que vamos a llamar instantánea. ¿Ok? Instantánea o bien velocidad simplemente. Y esta velocidad instantánea, vean, se define como el cambio en la posición, algo que ya sabíamos que estábamos haciendo entre el intervalo de tiempo. Pero, ¿qué estamos haciendo con el intervalo de tiempo? Haciéndolo cada vez más pequeño. Es decir, que ese intervalo de tiempo, ¿hacia dónde está tendiendo? A cero. Exactamente, Hacia a el ser origen. cero. No porque sea el origen, no, sino la separación entre los tiempos es más pequeña. Es decir, casi estamos eligiendo tiempos muy, muy juntitos. Mucho cuidado, no es porque estemos yéndonos al origen, sino porque la separación entre el T fijo y el T 15, por ejemplo, el T20, lo que ustedes gusten, el T 1.000.000, por ejemplo, aquí. Se va reduciendo, ¿no, profe, la línea? La separación, exacto. O sea, la separación es cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y es más, aquí hacemos un zoom, vean, y todavía podemos hacer más pequeño, más pequeño, más pequeño esto. Entonces, la separación, ¿hacia dónde está tendiendo? A desaparecer. No necesariamente va a desaparecer, pero... Se va a hacer muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. ¿Y eso es cuánto? O sea, va a en tener cálculo, decimos que tiende a cero. O sea, la separación entre esos dos puntos es muy pequeño. Que tan pequeño que tiende a ser cero. Entonces, aquí nos regresamos. Entonces, ahora sí podemos escribir esta idea que les comentaba, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el límite del intervalo de tiempo que estamos eligiendo tiende a ser cero.
¿Ok? Es lo que tenemos. ¿Y este límite con quién coincide? ¿O ese límite justamente quién es? Pues resulta ser la derivada de la posición respecto al tiempo. Eso es lo que conocemos como la velocidad en ingeniería o en ciencias, de manera general. Y esto es lo que, bueno, ustedes ya deben de conocer a partir de ese momento como velocidad. Es la derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Cuál es la ventaja que tiene entonces esta velocidad así construida en relación a la velocidad que hemos llamado como promedio? Bueno, pues que resulta que esta velocidad instantánea nos permite conocer la velocidad punto a punto, justamente lo que ustedes mencionaban, punto a punto. ¿Recuerdan cuál es la interpretación geométrica de la derivada? Es una recta tangente. Está asociada a una recta tangente que toca justamente a la gráfica en un punto. ¿Y qué pasa con la pendiente de esa recta? La pendiente es la derivada, ¿no? Exacto, evaluada en ese punto, ¿no? Justamente evaluada en ese punto. Entonces vean la brillantez que tiene la velocidad instantánea. Que si yo quiero conocer la velocidad justo a los 10 segundos, o bueno, aquí por ejemplo a los 16, basta con que yo conozca cómo es la función de la posición entre el tiempo, o en términos del tiempo, la derivo y la evalúo a los 16 segundos. Y en automático, ese valor que encontremos me va a dar la pendiente de la recta. Que como ya vimos, la pendiente de la recta me dice la velocidad. Y no solamente la velocidad numéricamente, sino incluso la dirección. Entonces, si yo tengo una pendiente, pero una derivada que al evaluarla en 16 segundos me da una pendiente negativa, significa que conozco la velocidad numéricamente y además conozco la dirección de movimiento. Puedo decir que en ese instante de tiempo, justo en ese instante, el objeto se mueve hacia la izquierda. Aquí está otra vez otro punto por acá y acá otro. Pero no solamente estos, sino vean, también los que están en medio de ellos. Cualquier punto que ustedes den, con la ayuda de la derivada, podemos conocer la velocidad del objeto en ese instante de tiempo. Y así para cada caso. Entonces, esa es la importancia de la derivada. Y es la forma en que nosotros vamos a utilizar. Esas ideas de cálculo que ustedes ya revisó en algún momento, las básicas, las más básicas, las vamos a utilizar de esta manera. ¿Preguntas con esta parte, muchachos? Entonces, Parece que no, profe. muy bien. Entonces, ya ahora sí, de manera, pues, no... ¿Cómo decirlo? ¿Cuál sería la palabra? ¿Cómo decirlo? ¿Cuál sería la palabra? ¿Cuál sería el término? Bueno, no en un sentido autoritario, sino en un aspecto de cautela. Eso reafirma la idea de que velocidad no la vuelvan a expresar como distancia sobre tiempo. Entonces sean muy cuidadosos. No, a partir de este momento ya aquí de toda su carrera ingenieril, no digan que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, sino que es de manera más precisa
la derivada de la función posición respecto al tiempo. Entonces vamos a ver un ejemplo de esta parte para ver cómo opera esto. ¿Qué quiero decir con la función posición? Entonces déjenme aquí, yo había elegido ya en un... Aquí está un ejercicio. Bien, aquí está el enunciado, por acá lo manda esta cosa. Muy bien. A ver, vean lo que nos dice este problema. Dice, la posición de una pelota que rueda en línea recta, entonces, bueno, nuevamente nos quedamos en el eje X. Está dada por esta función. Vean, X es igual a 2 menos 3t más 1.1t cuadrada, donde X está en metros y t está en segundos. Primer punto. Determine la posición de la pelota en t igual a 1 segundo, en t igual a 2 y t igual a 3 segundos. Después dice, ¿cuál es la velocidad promedio en el intervalo de 1 a 3 segundos? Y el inciso dice, ¿cuál es la velocidad instantánea? Fíjense cómo cambia, incluso hasta en las palabras está la clave. Dice en t igual a 2 segundos y en t igual a 3 segundos. Vean, contrasten con el inciso B. Dice en el intervalo de 1 a 3 segundos. O sea, la velocidad promedio, como bien le hemos visto hasta este momento, toma en cuenta 2 puntos en el tiempo. Siempre, siempre. Mientras que la velocidad instantánea evalúa en un punto o en un tiempo muy concreto. No necesitamos 2 puntos en uno en concreto. En este caso, queremos calcular velocidad justo cuando t vale 2 segundos y cuando el tiempo vale justamente 3 segundos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a darle solución a este problema? Entonces, voy a ponerlo de esta forma. De acuerdo a la, ¿cómo se llama? De acuerdo a la fórmula o a la ecuación, la posición de la si es una pelota, la posición de la pelota cambia con el tiempo. Sí es evidente que eso sucede. Vean, tenemos una función del tiempo. X es la posición, que está medida en metros. Y esto que está aquí apareciendo nos dice cómo cambia la posición justamente en el tiempo. Entonces, vamos a ver aquí. Ok. Vamos a hacer ese gráfico. A ver, pero primero tomen nota. A ver, por favor, si es posible que ustedes copien al menos la función. X es la posición X de la pelota, vale 2 por menos 3.6t más 1.1t cuadrada. ¿Cómo grafican una función? Bueno, pues una forma sencilla es evaluando cualquier X, ¿no? Bueno, cualquier variable. Valor en la variable. Exacto. Entonces aquí nuestra variable independiente, ¿quién es? La t. El tiempo, exacto. Tiempo. En este caso, en segundos nos dice el problema. Muy bien. ¿Y la variable dependiente? X. O sea, la posición. Muy bien. Medida en metros. Muy bien. Entonces, aquí pues, vamos a evaluar, o sea, vamos a hacer asignaciones de valores, ¿no? 1, 2, etcétera. Bueno, aquí me voy más rápido. Y vamos a elegir unos 10, simplemente para fines de gráfica. Porque al final, de acuerdo al problema, solamente necesitamos 1, 2 y 3 segundos. Bueno, la posición. Entonces aquí, ¿cómo la vamos a construir?
2 menos 3.6, si no mal recuerdo, por el valor de la t, perdón, aquí, por el valor de t, más 1.1, ¿cierto? Y aquí vamos a poner el valor de esta celda por ella misma. Bueno, lo voy a poner así. Por B5. B25. Bien, está la fórmula, ¿no? 2 menos 3.6 veces T más 1.1. Ok. Falta ahí T al cuadrado. Está aquí, con la... Metí el valor de la celda 2 veces. Multiplicándose 2 veces. Profe, ¿no era 20? ¿En dónde? Al inicio, cuando es igual a 2. Es 2, está bien. Es 2. Ok. Vale, entonces, bueno, aquí hacemos esto y aquí está, ¿no? Vale. Ahí está la posición. Vale, entonces aquí está. Y graficamos, ¿no? ¿Qué esperan obtener? ¿Cómo será el comportamiento de esta gráfica? Ahí está. Vean. Es una expresión cuadrática. Entonces aquí tenemos el tiempo en el eje horizontal, medido en segundos, y en el eje vertical tenemos la posición, medida en metros. Ok, ahí está. Entonces, este, muchachos, sería el comportamiento de la pelota. Así está cambiando la posición. Vean, en 0 segundos está en la posición de 2 metros. Después cambia a una posición de menos 0.5 metros. Es decir, ¿en dónde está ubicada? En el cuarto cuadrante. ¿Por qué cuarto cuadrante? Porque está a la derecha de nuestro eje X, pero en un valor negativo al 0. O sea, inferior al 0. Pero la pelota solamente se puede mover en el eje X. O sea, no, o sea, si hablas de cuadrante, significa que hay movimiento en el eje Y. Bueno, es que estoy tomando la posición como el eje Y, pero... Ajá. No, aguas, mucho cuidado, porque cuando, bueno, en las coordenadas, tus dos coordenadas tienen que ser, de la misma, o sea, tienen que tener la misma naturaleza, es decir, física. Está en el eje X negativo, ¿no? Ajá, exacto. Es aquí, en t igual a 1 segundo, está en el eje X negativo. A 2 segundos también en el eje X negativo. 3 segundos está en el eje X positivo. Y así va alejándose cada vez más del origen. Entonces, ahí está la gráfica. Ok, entonces, bueno, como mencionan, graficar una función, pues es justamente asignarle valores a la variable independiente para poder ahí construir. Profe, pero por ejemplo, ¿cómo que se movió en X? En este caso nada más tomamos en cuenta el plano horizontal o no, sí. ¿o no tomamos? Sí, o sea, la pelota, aquí lo voy a poner así. O sea, este es el eje X. Aquí está tu origen, perdón. Aquí está tu origen. Así, ahí está el origen. Aquí está el 0. Lo que sabemos es que la pelota al inicio estaba en la posición de 2 metros. Aquí estaba la pelota. En t igual a 0. En t igual a 1 ya estaba por acá. En t igual a 2, más alejada. En t igual a 3, ahora andaba por acá. Pero se mueve solamente en el eje X. ¿Y por qué no en el eje Y, profe? Bueno, no más una razón. Bueno, de acuerdo al problema, solamente se mueve en ese eje. ¿Podría moverse
en el eje Y, claro que también lo puede hacer. De hecho, lo que vamos a ver cuando repasemos tiro parabólico es justamente eso, que el movimiento se puede hacer en 2 dimensiones, que avanza no solamente en la dirección horizontal, sino también en la vertical. Ajá. Entonces, claro, el problema aquí es simplemente para ilustrarles los conceptos que estamos revisando. Ya más adelante, cuando espero que ya tengan ustedes bien dominado las ecuaciones de esta parte, pues ya veremos el movimiento en 2 dimensiones. Ok, entonces déjenme ir por la gráfica porque la vamos a utilizar en esta discusión. Vale, entonces la gráfica, ¿dónde la mandó esta cosa? Aquí anda. La pongo por acá abajo. Entonces, el objeto solamente se está moviendo en una sola dimensión. Entonces, este movimiento de la pelota puede deberse a que la están pateando justamente. Pero nosotros solamente somos capaces de ver su posición en el eje X. Imaginen ustedes que están al ras de la cancha. ¿Ok? Están ustedes acostados justamente al ras del suelo. Y todo lo demás, aunque hay jugadores, aunque hay árbitros y todo, piensen que todo lo demás queda escondido por un manto negro y lo único que podemos ver es justamente la pelota. O piénsenlo como estos juguetes que tienen luces, ¿no? Estos objetos que tienen sonido y brillan en la oscuridad. La habitación la ponemos a oscuras y lo único que vemos es a la pelota moviéndose. Y vamos registrando su posición en el eje X, nada más en el eje X. Y como resultado obtenemos esta gráfica. No sé si con este comentario ya les ayuda a entender qué es lo que estamos analizando aquí en este problema. ¿Y por qué? Okay, entonces, de acuerdo a la ecuación, la posición de la pelota cambia con el tiempo y dibuja la siguiente gráfica. La siguiente gráfica, que está aquí mostrada. Listo. Entonces, a ver, repasemos una vez más. La ecuación para este problema, ¿qué forma tiene? 2 menos 3.6t más 1.1t cuadrada. Ok, vale, muy bien. Esa es la forma. Para la ecuación para este problema tiene la forma. Entonces es x. Aquí voy a ser muy explícito y voy a indicar que depende del tiempo. Ok, x de t. Es igual a 2 menos 3.6 t más 1.1 t cuadrada. Muy bien, esa es la expresión. Y aplicando, vienen aquí, y aplicando algo que ustedes ya conocen. Por eso perdimos tanto tiempo ahí viendo esa parte. Que aparecen. La función. Entonces, a ver, es la expresión que nos dieron, la que está arriba, muy bien. Pero ahora si les damos unidades a esto, ¿qué forma tendrá? A ver, el 2. O sea, el 2 debe de tener unidades para que la expresión que está arriba sea dimensionalmente correcta. ¿Qué unidades debe de tener? Esa dimensional, ¿no, profe?
No puede ser. ¿Por qué? Porque si fuese adimensional, no podrías igualarlo a algo que tiene unidades de metros. Porque de hecho, X, vean, X está en metros. Entonces, el 2 tiene que tener, no es adimensional, tiene que tener unidades. ¿De longitud? Exacto, de longitud. El 2 tiene que tener unidades de longitud. Y en concreto, ¿qué unidades? Metros. Exacto. Ahora, vamos, menos 3.6. El 3.6, ¿qué unidades debe de tener? Segundos. Segundos. Pero no con... Pero sí. El 3.6 metros. Ok, a ver, el 3.6 metros. Pero cuando evaluemos un t que se mide en segundos, ¿no quedará metros por segundo? ¿Metros multiplicando a segundos? Eso sí. Entonces ya no es dimensionalmente correcta, porque ya no la podemos operar con este 2. ¿Cómo arreglamos eso? ¿O qué unidades debe de tener el 3.6? O tal vez el 2 igual. Metros por sobre segundo, ¿no? Exacto. El 3.6 debe tener unidades de metro por segundo, para que al multiplicarlo por el t que se mide en segundos, las unidades de esta t con esta cancelen y la unidad a reportar con la multiplicación, ¿qué magnitud física debe corresponder? Longitud. A ver, no sé si van siguiendo la idea. Sí. Todos. Entonces, ahí está la aplicación de análisis dimensional. Podemos asignarles las unidades a cada uno de los números que aparezcan, de tal manera que garanticemos que la expresión a trabajar es dimensionalmente correcta. Ahora, más 1.1. ¿Qué unidades debe de tener este 1.1? Metros sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado, exactamente. Ahí está. Ok, entonces aquí es algo que ya no hicimos, ya no, o sea, digamos, la técnica adecuada hubiese sido esta. Aplicar el principio de homogeneidad. Ok. Al 2, para no confundirlo, lo podemos poner como una A, donde no sabemos sus unidades. Después eso tiene que ser igual a un B por T. Recordemos que en análisis dimensional la suma y la resta no nos interesa. Nos interesan que las dimensiones sean iguales. Y eso tiene que ser igual a un C por T cuadrado. Donde A numéricamente vale 2. Pero en sus dimensiones es lo que queremos calcular. B numéricamente vale 3.6. Y C vale numéricamente 1.1. Pero sus unidades son otra cosa. Entonces no sé si así es más claro para ustedes ver qué unidades tiene cada uno. Así ya se convencen más de que el 2 tiene que tener unidades de metro, B de metros por segundo y C de metros por segundo cuadrado. Ok, entonces esto es algo que no deben de olvidar, cómo aplicar el análisis dimensional para conocer las unidades en una expresión física. Digamos que la expresión que está dada al inicio funciona muy bien desde el punto de vista de cálculo. O sea, cálculo diferencial e integral, quiero decir. Pero no olvidemos, nosotros estamos en una clase de física y aquí las unidades son importantes. Hay que estarlas considerando siempre. Bueno, entonces, las posiciones de la pelota en los tiempos indicados. Profe, una pregunta relacionada, porque bueno, yo que nos va a dejar tarea de esto en un futuro. Para indicar las unidades, ¿vamos a tener que hacer análisis dimensional o lo podemos hacer así el tanteo? ¿Qué será bueno? Yo creo que al tanteo, ¿no, profe? Técnicamente ahorita lo hicimos al tanteo, así que... Ahorita técnicamente lo hicimos al tanteo, porque lo que me interesa es repasarlo, bueno, ver lo de, ¿cómo se llama?
cinemática. Pero ahora, a ver, la pregunta yo creo que la respuesta a tu pregunta va a ser en el siguiente sentido. ¿Cómo te fue en el examen de análisis dimensional, en la parte de análisis dimensional? Si te fue bien, yo creo que podrías hacerlo al tanteo, se te podría permitir hacerlo al tanteo. Pero si te fue mal, yo creo que sería una buena forma para seguir practicando y cuando llegue el ETS o el extraordinario, primero, pues lo tengas fresco. Pues sí. Yo lo pienso de esa manera. Por el aprendizaje está bien. Sí. Pero para su evaluación. Pues digamos que eso es recuerdan que les había mencionado en el plan de trabajo que siempre o sea, si le ponen, hay ciertos rubros para considerar el trabajo que se toman en cuenta para evaluar el trabajo. Entonces, por ejemplo, eso de análisis dimensional es un extra que también mencioné en el plan de trabajo. Pues obviamente le suma. Porque estás aplicando todo lo que estamos viendo. Entonces, ya, digamos, ya en la parte que tú preguntas, concretamente en la parte de las tareas, sería muy bueno que esa parte de análisis dimensional lo sigan aplicando. Les repito, como para que se vayan acostumbrando y cuando llegue la última evaluación y tengan que presentar extraordinario quienes así lo hagan, no tengan que estarse regresando hasta esto, a los apuntes de análisis dimensional y no recordar nada. Pero, bueno, así lo dejo para cada quien. Es un extra que puede hacer. Dale, si lo haces así bien. Al tanteo, como mencionas, como se hizo aquí, es válido siempre y cuando coincidan las unidades, ¿no? Esto también. O sea, su tanteo tiene que ser correcto. Si está mal, pues no. Exactamente. Entonces, tal vez la mejor manera de garantizar que no te equivoques es si aplicas correctamente el análisis dimensional. Pero bueno. Ahora, en el examen, ahí sí, por cuestiones de tiempo, pues no es necesario. Ahí sí en el examen esa parte no va a ser prioritaria. En las tareas sí sería una cereza al pastel bienvenida. Bueno, entonces aquí rápidamente, la posición 1, cuando evaluamos t igual a 1 segundo, ¿cuánto vale? No sé si tomaron nota de la gráfica o lo hicieron ya ustedes. Porque de hecho en Excel salió ahí. Menos 5, ¿no? Menos 0.5 creo. Metros. O sea, no hay que olvidar las unidades. A ver, vamos a la gráfica. Aquí está, ¿no? Menos 0.5. Después menos 0.8 metros. Y finalmente 1.1. Entonces, bueno, aquí... Bueno, en ese sentido, como no es una clase de cálculo, aquí no hay mucho problema de cómo evalúen ustedes aquí esto. Yo supongo que en cálculo sí les van a pedir que hagan explícitamente la evaluación en sus funciones. Aquí en ese sentido no va a haber mucho problema. Lo que me interesa es qué hacen con esa información, ¿no? Darle la interpretación correcta. Bueno, entonces aquí tenemos estos valores, ¿no? Lo único que se hizo fue, como bien mencionaron, evaluar la función. Perdón, aquí en los tiempos que nos están pidiendo. Aquí es así, 1.1, perdón. Entonces, ¿dudas hasta aquí con esta parte? No, profe. No, pues. Okay. No, profe. Entonces, solamente evaluamos, ¿no? Bueno, entonces, en la siguiente sesión, que ya vamos a bueno, si recuerdan, tal vez no sé si todos estuvieron el día de ayer, para recuperar la clase, una de las clases que no tuvimos por el fin de semana largo. Entonces les voy a, bueno, me comentaron que podíamos tomarnos la siguiente hora y media del día de hoy. Entonces, para ver esta parte. ¿Ok? Entonces, siendo así, dejamos entonces unos minutos para que pues todos vayamos a estirar un poco las piernas o a comer algo. Doctor, sí. No sé si se pueda hacer mañana o pasado, digo,
Pues no sé, digo, es el tiempo de ustedes, entonces la hora que ustedes, bueno, el día que ustedes me digan, no hay problema, puede ser el mañana o el viernes. Mañana tenemos examen de cálculo. Sí, viernes de preferencia. Y de química. Yo digo que mejor ahorita porque salimos temprano. Bueno, no sé, como quieran. Sí, o sea... Sí, el viernes sí salimos a las 12, yo creo que estaría más... El viernes, esperen, yo termino clase a las, espérenme, son a las 12. ¿Usted termina a las 12? Ajá, el viernes yo termino clase a las 12. Nosotros también salimos a las 12, profe. Y terminan a las 12, ok, entonces podemos tomarlo de 12 a 1:30, el viernes. Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, mejor. Sí, profe. Ok, bueno, entonces así quedamos para el viernes a las 12 del día. Usted envía... bueno, va a ser aquí igual en Skype, ¿verdad? Sí. 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 Sale, muchachos, entonces así quedamos pendientes con este ejercicio y el viernes lo retomamos. Claro que sí, profe. Okay, profe. Gracias, profe. Hasta luego, muchachos. Gracias, que tenga buen día. Igualmente, gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor. Buen día. Hasta luego, buen día. Gracias, profe. Hasta luego, hasta luego. Bien, profesor. Sale.